Los Jedi terminaron liderando ejércitos porque el contexto político los empujó a tomar una decisión. Y hoy vamos a ver cómo pasaron de ser protectores de la galaxia a generales de guerra. Y al final de este video vas a descubrir que el evento que los cambió para siempre va mucho más atrás de la batalla de Geonosis. Y es que todo se reduce a una serie de eventos que les fue quitando su autonomía poco a poco. Yo soy Mike Rojas y empezamos, muñecos. Pero para entender todo esto, vamos a repasar una de sus mejores versiones, la cual pasa unos 200 años antes del conflicto separatista, durante la era de la Alta República. En ese entonces, los miembros de la Orden no estaban concentrados únicamente en el templo de Coruscant, sino que tenían presencia en gran parte de la galaxia a través de pequeños puestos de avanzada ubicados en varios sistemas para convivir con los ciudadanos y resolver problemas. Eso sí, trabajaban en conjunto con el gobierno, apoyaban activamente las iniciativas de la canciller Lina Soh para unificar los planetas del borde exterior. En aquella época, la colaboración tenía un enfoque humanitario. Incluso respaldaron la construcción de la inmensa estación espacial Faro Starlight para que funcionara como un hospital de alta tecnología y un centro de comunicaciones. Su prioridad era la asistencia pacífica, reforzando su papel como protectores absolutos de la vida. El canon nos muestra este nivel de independencia con la existencia de los buscaminos o los Wayseekers. Se trataba de maestros que decidían operar con una libertad considerable respecto al Alto Consejo. Y uno de los casos más conocidos, por no decir el más conocido, es el de la maestra Orla Yareni, quien declaró formalmente su intención de convertirse en buscaminos para viajar sola por el espacio, guiándose por la voluntad de la fuerza viva. Que quiero que recuerdes muy bien esto porque en un momento más hablaremos de otro exponente de esta fuerza. La prueba definitiva ocurrió durante el gran desastre hiperespacial en el sistema Hetzal. Una gigantesca nave de carga llamada Legacy Run se despedazó en el hiperespacio, y sus restos comenzaron a salir a altísimas velocidades. Ante esto, muchos miembros del templo, liderados por Avar Kriss, llegaron de inmediato al sistema. Ahí, ella utilizó una técnica avanzada para conectar las mentes de todos los presentes a través de la fuerza, logrando una coordinación masiva. Se desgastaron físicamente hasta el límite, desviando aquellos fragmentos gigantescos de la nave para evacuar a millones de civiles. Salvaron el sistema usando su conexión mística exclusivamente para proteger a la gente, actuando fuertemente impulsados por la compasión. Pero si iba tan bien todo en cuanto a organización y conexión con la fuerza, entonces, ¿cuándo comenzó el problema? Pues esa pérdida de independencia llegó silenciosamente mediante un acta legislativa que se consolidó 1000 años antes de la crisis separatista, en las reformas de Rosan. Tras la aparente destrucción del Imperio Sith, la galaxia estaba agotada por los estragos de aquel conflicto. El gobierno intergaláctico necesitaba desmilitarizarse para sanar, y los Guardianes de la Paz también buscaron redefinir su papel. Para reforzar la confianza de los ciudadanos, la Orden abandonó el modelo bélico del Ejército de la Luz y adoptó un rol centrado en la mediación. A partir de ese periodo, su relación con la República se volvió mucho más estrecha, colaborando regularmente con el Senado y con las instituciones civiles. Eso sí, conservaron su estatus de organización autónoma, pero su alineación con la estructura política se volvió cada vez más cercana. Como parte de esta dinámica, su liderazgo se concentró progresivamente en el templo Jedi en Coruscant. La intención original era facilitar la cooperación con los funcionarios. Sin embargo, esto mismo los hizo el recurso más accesible para los legisladores. Al estar en el mismo planeta que la Cámara de Debates, su participación en asuntos de Estado se volvió algo constante. Con el paso de los siglos, esta situación influyó en sus misiones. Dejaron de priorizar la exploración de los sistemas alejados para responder regularmente a solicitudes provenientes de la capital. Se recurría a ellos como escoltas de seguridad para senadores, embajadores en disputas diplomáticas y mediadores de conflictos internos. La burocracia ocupó un espacio enorme dentro de su actividad cotidiana. Esta reorganización se convirtió en una dependencia institucional. Colaborar constantemente con los líderes volvió su lealtad al gobierno una normativa principal. Y ese contexto preparó el terreno para que siglos después, cuando el canciller necesitara ayuda para una crisis comercial en Naboo, la intervención de la Orden pareciera algo normal. Y justamente llegamos al bloqueo con el que empieza la amenaza fantasma. La Federación de Comercio había rodeado el planeta con sus naves, y el Congreso estaba completamente estancado en debates. Ante la urgencia, el canciller supremo Finis Valorum actuó en secreto y solicitó ayuda directa al Alto Consejo.
El templo aceptó y envió a 2 de sus miembros. El propósito de este viaje es clave. Fueron asignados exclusivamente como mediadores para intentar resolver un problema de impuestos a las rutas comerciales. Ellos estaban actuando como diplomáticos de alto nivel para ayudar al líder de la república. Y aquí conocemos a Qui-Gon Jinn. Su importancia aquí es crucial, pues representaba una mentalidad mucho menos institucional, menos rígida. Y como te dije que lo recordabas, aquí encontramos a otro que seguía la voluntad de la fuerza viva. Esta filosofía se enfocaba en el momento presente, la compasión y la ayuda a los seres vivos. Él solía confiar más en su intuición espiritual que en los procedimientos formales. De hecho, frecuentemente difería con las decisiones del liderazgo central, manteniendo que el deber de la orden iba más allá de la burocracia. Aunque la situación en Naboo escaló hasta descubrir el regreso de los Sith, la misión inicial dejó algo al descubierto. La orden ya participaba con normalidad en misiones de mediación a petición del Estado. Estaban habituados a involucrarse en disputas territoriales y comerciales para mantener la tranquilidad del sistema. Esta disposición para resolver los conflictos políticos estableció un precedente y preparó el escenario para la verdadera prueba. Porque si el Alto Consejo estaba dispuesto a intervenir en un problema de rutas comerciales, la siguiente gran pregunta sería mucho más compleja. ¿Qué estarían dispuestos a aceptar si la galaxia entera amenazaba con fracturarse? El ex maestro, el Conde Dooku, logró convencer a muchos sistemas estelares de iniciar un movimiento para abandonar el Pacto Galáctico. En Coruscant, el pánico hizo que la Cámara Legislativa comenzara a debatir la ley de creación militar para autorizar la formación de un ejército oficial. Y aquí es donde la alineación política de los siglos anteriores acorraló al liderazgo del templo. Mace Windu lo dejó muy claro en la oficina de Palpatine. We're keepers of the peace, not soldiers. Y esto obedecía a una realidad logística, pues en ese momento había aproximadamente 10.000 Jedi en activo. Simplemente carecían de los números y la capacidad para contener un conflicto a gran escala por su cuenta en una galaxia tan vasta. Si el Consejo decidía mantenerse al margen para preservar su rol pacifista, el Estado podía debilitarse gravemente, desatando caos y sufrimiento en múltiples sistemas. Por otro lado, intervenir implicaba aceptar la participación activa en un conflicto armado a nivel masivo. Y como la organización ya llevaba siglos colaborando de forma cercana con el Senado y asumiendo la responsabilidad de mantener unida a la galaxia, abandonar a la sociedad en su momento de mayor vulnerabilidad era una decisión extremadamente difícil. Su propio sentido del deber fue lo que activó la trampa. La presión social y su lealtad a los ideales de la paz los llevaron al punto en que prácticamente cualquier ruta que tomaran terminaba en la batalla. Pero aquí nos vamos a detener un poco porque quiero pedirte que si te está gustando este contenido, te agradecería un montón que le tires like a este video y por supuesto te suscribieras al canal. Es totalmente gratis y te quita una fracción de tiempo. Ahora bien, si quieres apoyarme aún más, puedes hacerlo a través de la función Hypear. Esto lo haces deslizando los comentarios a un costado y ahí vas a encontrar este botón. Puedes hacerlo hasta 3 veces la primera semana de publicación de este video y esto nos sirve para que el algoritmo de YouTube nos trate bonito y podamos llegar a muchas más personas. Y ya que andas por ahí, recuerda seguirme en mi Instagram, me encuentras como @MikeRojasYT. Por supuesto, lo encuentras en la descripción de este video y ahora sí, continuamos con el mismo. Porque la tensión estalló en la primera batalla de Geonosis, cuando Obi-Wan, Anakin y la senadora Padmé Amidala fueron capturados por las fuerzas separatistas y condenados a una ejecución pública en la arena. Ante esto, se reunió a un gran equipo de ataque con los combatientes disponibles en Coruscant y viajaron para ejecutar una misión de rescate directo. A la par, el maestro Yoda se dirigió a camino para tomar el mando del recién descubierto ejército de soldados clon y desplegarlo hacia el campo de batalla. Lo que comenzó como una operación para salvar a 3 personas escaló rápidamente. En la arena, el equipo de rescate se vio superado numéricamente por miles de droides. Cuando los sobrevivientes estaban acorralados, Yoda llegó con las cañoneras artilladas. Para lograr evacuar a los heridos y tratar de impedir que el Conde Dooku dispersara a su maquinaria por el espacio, los Jedi tuvieron que asumir el mando táctico de las tropas en pleno terreno de combate. Aquí se reforzó la trampa. Al autorizarse la creación de las Fuerzas Armadas gracias a los poderes de emergencia que el Congreso le otorgó a Palpatine, la República reorganizó sus filas. El canon es muy claro en esta parte. Los miembros de la Orden mantuvieron su filosofía y conservaron sus nombramientos tradicionales. Un maestro seguía siendo un maestro y un caballero seguía conservando su título. Sin embargo, para poder coordinar legalmente a los pelotones, se integraron a la cadena de mando del Gran Ejército adoptando posiciones adicionales. Muchos maestros asumieron el título de generales, mientras que varios
caballeros fueron designados como comandantes. De hecho, algunos aprendices también ocuparon roles de liderazgo como comandantes adjuntos. Aceptaron la responsabilidad de dirigir campañas, planear asaltos planetarios y coordinar a miles de individuos. El proceso de transición había terminado. Los Guardianes de la Paz se convirtieron oficialmente en líderes bélicos. Asumir el mando de este conflicto tuvo una consecuencia espiritual que debilitó su capacidad para percibir el entorno con claridad. Las guerras clon generaron un nivel altísimo de muerte, miedo y sufrimiento en la galaxia. Todas esas emociones negativas fortalecieron el lado oscuro de la fuerza, amplificando la confusión que ya existía dentro de la Orden. Justamente, Windu admite lo siguiente frente a Yoda. Es tiempo de informar al Senado que nuestra capacidad de usar la fuerza ha disminuido. Y es que sus rutinas diarias cambiaron completamente. Dejaron de centrarse exclusivamente en la meditación y también el estudio para pasar largos periodos revisando reportes de bajas, diseñando estrategias y coordinando defensas. Este estado de alerta constante y la presión de estar en el frente redujeron la sensibilidad que solían tener. Estaban tan enfocados en el conflicto que su percepción espiritual disminuía cada vez más, pues al final fueron incapaces de detectar la verdadera amenaza. Esa limitación, alimentada por las trincheras y por la influencia extrema, le permitió a Darth Sidious manipular a ambos lados, dictar las leyes y orquestar la erradicación total del templo operando desde el centro gubernamental de Coruscant a poca distancia de ellos. Esta caída es una tragedia brutal que duele cuando la analizas a fondo. Piensa en el contraste. La institución comenzó reuniendo mediadores, figuras de esperanza que viajaban para salvar vidas guiados por pura compasión. Sin embargo, ese inmenso sentido del deber los llevó directamente a su final. Por querer mantener la paz a toda costa, se dieron parte de su libertad operativa. Es interesante ver cómo aquellos que dedicaban sus vidas al estudio espiritual pasaron los últimos años liderando estrategias, revisando conteos de bajas y dirigiendo batallones en múltiples frentes. Cayeron en el plan de Darth Sidious por confiar en el sistema que habían protegido durante siglos. Entregaron todo por un gobierno que terminó siendo manipulado desde dentro para ejecutar su destrucción. Esta costumbre de priorizar las necesidades de las autoridades se desarrolló de forma silenciosa durante el periodo más largo de tranquilidad en la historia de la galaxia. Cambiaron sus prioridades mucho antes de que existieran los soldados clon. Y si quieres entender a detalle cómo esa época sin conflictos sentenció su destino, tienes que ir a ver este video que está apareciendo justo en este momento y por qué 1000 años de paz destruyeron a los Jedi. Créeme, este video te va a dar que pensar. Yo soy Mike Rojas y te veo por acá.